Amigo del programa Chincha en la Historia, me encuentro con Santiago Perona Miguel de Priego en el Museo de Chincha. Hablaremos con él acerca de las investigaciones que él ha realizado, las publicaciones también que últimamente tenemos en nuestras manos acerca, por ejemplo, de la inmigración italiana. Tenemos también referente a la participación chinchana durante el proceso de la independencia, entre numerosas investigaciones y artículos periodísticos también que él ha difundido a través del diario Verdad del Pueblo. El día de hoy con Santiago Perona Miguel de Priego, responsable del Museo de Chincha. Santiago, como responsable de la biblioteca y también Museo de Chincha, cuéntanos cómo así se inicia pues ya esta exhibición al público, cómo es la historia de este museo. Bueno, eso es bueno que sepan la comunidad chinchana y foránea también, que el museo nace en 1955 siendo alcalde don Carlos Dono Latoche. Él distrae una partida de dinero que se está utilizando para la refacción de la iglesia, y con eso se construye en lo que fue el primer cementerio colonial de Chincha, la Biblioteca y Museo Regional de Chincha, porque ese es el verdadero nombre. Pasa el tiempo hasta la década del 65, siendo alcalde Luis Falcón Salazar, donde también pues, se entera que hay dos personas que están trabajando, el señor Disco y Bernuy, haciendo trabajo de exploración, huaqueando prácticamente, ¿no? Entonces los invita para que donen material y con aporte de otros chinchanos se reúnen 330 piezas, y el 10 de octubre de 1965, con una resolución municipal, se inaugura oficialmente el museo. Pasa la década, pasan los años y llegamos a la década del 70. Curiosamente, para estos años yo había fundado el Círculo Chinchay, que aglutinaba muchos intelectuales chinchanos, y por invitación personal de don Humberto Grimaldi, alcalde de Chincha, nos pide que apoyemos a la Universidad Federico Villarreal en el levantamiento del primer inventario de recursos turísticos de Chincha. Y entre ellos venía don Francisco Iriarte Breni, un arqueólogo que había trabajado en Chanchán, en la reconstrucción de Chanchán. Se inauguró nuevamente el museo el 3 de marzo de 1973. Entonces pasa el tiempo, lamentablemente no hubo intención de las autoridades de esa época y se mantuvo cerrado el museo. Con la gestión del alcalde, la primera gestión del ingeniero Carranza, se decide que en lo que eran las oficinas de transporte y todo, se levante el museo regional, pero con una visión más moderna, ¿no? Se excavaron terrenos, se sacaron algunos restos que lamentablemente no se pudieron conservar, y estamos pues en este ambiente moderno, más acogedor, y que tenemos 12 vitrinas en total, en la cual estamos exponiendo de cada cultura piezas y materiales encontrados acá en Chincha. En el caso de la vitrina número 1, que es la que corresponde a la cultura inca, Chancay, 2 de la cultura Chincha, tenemos una multicultural, una del norte, Moche, Nazca, tenemos la momia, Paracas, ocios, teslares, calabazas y maderas en exhibición. Hay mucho más material para exhibir, pero necesitamos más vitrinas. No sé si me permites, Carlos, para que se sepa que la palabra museo viene de una palabra griega, musa, o templo de las musas, lo cual quiere decir que este es un templo de exhibición del material arqueológico de los antiguos pobladores de esta zona. Y cuando hablamos en la referencia también de la palabra huaco, viene porque un investigador norteamericano, estando en Chanchán, encontró que a las cabezas clavas le decían huacos, por los feos, y sin embargo esa palabra fue transcurriendo y utilizándose inclusive para tildar a las personas, ¿no? Tenemos registrado precisamente ahí, de lo que estoy hablando, de una persona acá en el libro de registros que habla de lo hermoso que están los huacos, ¿no? Está acá, y lo he subrayado porque habíamos comentado esto. Entonces, si me permites, al hablar de la vitrina número 1, tenemos, por ejemplo, esta olla, netamente negra, pero típicamente inca,
Pero lo curioso son las asas, que son dos maníes. Dos aríbalos, una representación de una papa y el otro con inscripciones geométricas de aves y peces. Un mejillón, un plato que tiene la figura de un cóndor, y por la inclinación del plato es porque tienen que, ¿cómo se dice?, dar la sensación que está volando, ¿no? Las patitas del cóndor están dobladitas en la parte de atrás. Un florero, la cabeza de una llama, lamentablemente le han roto las orejas. Una dama amamantando. Tenemos un pequeño aríbolo que tiene un dibujo punteado de vencejos, en el otro lado también, dos zapallos y un crisol ceremonial. Justamente ese crisol que tú me manifestabas, en alguna oportunidad en otro museo también servía como un instrumento, como un sonido, como un instrumento musical. Sí, pero este es más que nada para utilizarlo en algún tipo de ceremonia, porque si tú ves, soplas no tiene qué sonido podría emitir, ¿no? A pesar que tiene los vasos están comunicados, ¿no? Tiene canales comunicantes. Posiblemente algún tipo de ceremonia utilizaban con él, ¿no? Esta primera vitrina entonces referida a la cultura inca. A la cultura inca. ¿No? Pasamos a la siguiente. La siguiente vitrina corresponde a la cultura chancay. Mucha gente piensa de que los chancay estuvieron acá. Lo que pasa es que el chinchano, por su mismo comercio, intercambiaba, ¿no? No había moneda, trueque, y todos estos cántaros han tenido que venir por un intercambio comercial, ¿no? La cantidad de de tatuajes que tienen, tanto las mujeres como los dos personajes, tienen algún tipo de vinculación, particularmente lo digo, con la realeza chancay, ¿no? Un copón, un músico, al fondo tienes un personaje que tiene un pequeño lorito que lo sujeta con una soga, ¿no? Los curiosos se dan cuenta que están todos sentados, ¿no? Santiago, los tatuajes entonces son milenarios también acá en el Por Perú. supuesto que sí, y lo vamos a ver más adelante. Tenemos un cuadro que el intercambio cultural y comercial realmente de los chinchas, ¿no? ¿De dónde viene la palabra chincha? O cinca, que como se utiliza en Nazca, que significa piedra, y jaguar, que se dice que los chinchanos son jaguares. Pero hay que tener en cuenta algo, que jaguares no había en la costa. No había de ninguna manera jaguares, pero sí tenemos que demostrar con dos fotos más o menos cuál era la apariencia de las balsas que tenían ellos. Esta era para tramo largo y esta para tramo corto. Si tú te das cuenta y observas, ninguna de las dos tiene quilla, solamente el timón y los remos. Y como una prueba hemos sacado este remo para que la gente sepa cómo era, porque este es un remo original de la época, ¿no? Ahora, esto también permite en el plano el desplazamiento de los chinchas hasta Ecuador y de ahí a Colombia y Venezuela. Retornaban nuevamente y se iban hasta la zona del Cusco. En este intercambio comercial es que se va imponiendo, como lo dice la doctora Ruth Chadi, el uso del idioma aymara, que nace, dice, en la costa central del Perú, específicamente en Chincha. Curiosamente, acá en Chile también tenemos un yacimiento que se llama el Chincha Atacameño, o sea, expansión chinchana, ¿no? Y es posible que sea por la misma ruta marina. Y la Polinesia también tiene que haber llegado. En el cántaro de acá, utilizado para sus aguas, tenemos la representación de una raya. El chinchano siempre se ha vinculado con el mar, ¿no? Garcilaso dice, La Vega le dice que la Coya le pregunta al señor de Chincha, al Jatunca, que por qué no le rendía pleitesía a los incas, ¿no? Y él le dice, ellos quieren que nosotros adoremos al sol y sin embargo nos hace daño, nos enferma su calor. Entonces adoramos al mar porque él nos provee alimento, ¿no? Una explicación muy sencilla. En esta vitrina chincha también tenemos algo. La olla con la representación de aves y peces. En el centro, una vasija que tiene
la representación tiene aves y peces y un pingüino, ¿no? Los pingüinos también eran consumidos y sus pieles utilizadas, ¿no? 2 conchas de espóndilos, que era lo que traían los chinchanos desde Ecuador, que eran mucho más grandes, acá son pequeñas las que hemos encontrado. 2 caracoles ceremoniales, con incrustaciones de concheperla, una botella, y el de allá que tiene una representación que aparentemente es una estrella de mar, ¿no? Y en el de acá, fíjate, la zona ecuatorial de la vasija está representada con aves y peces, ¿no? Y el monito. Monos tampoco hay, pero si lo vemos echadito, es la representación que hay en la línea de Nazca, ¿no? Ahora, en cuanto a la explicación que da el cartel, se habla María Rostorovsky de lo que hicieron Chinchas, o sea, que se dice que Pizarro estuvo acá, pero Pizarro no desembarcó. Debe haber visto desde sus barcos cómo era el poderío Chincha, ¿no? Pero sin embargo, él retorna a España pidiendo que para su gobernación le cedan a Chincha. En la capitulación de Toledo de 1529, la reina le dice, ¿no? Usted, del río Semencuya o Santiago, en Ecuador, irá hasta la provincia de Chincha. La provincia de Chincha, se da una denominación española a Chincha, ¿no? Y fíjate, son las primeras conocimientos, porque no se habla de Lima, todavía no se había fundado, y tampoco de Cusco. Algo importante por lo que los chinchas fueron comerciantes es que justamente realizaban el intercambio del espóndilo o muyu, conocido como el alimento de los dioses. Exacto. Por eso que en el Cusco se han encontrado grandes piezas de muy diferentes colores, ¿no? Rojos, verdes, azules. Y lamentablemente acá solamente hemos podido conservar esto que se ha encontrado, que son pequeñitas, ¿no? Inclusive utilizaban para hacer figurinas y una serie de cosas, ¿no? Pero esa es prueba del movimiento comercial que tenían los chinchas, especialmente su condición de navegantes, ¿no? Que es increíble, porque para los españoles les sorprendió que una simple balsa sin quilla se desplace a tan largas distancias, y solamente con remos y la vela de algodón. También tenemos un mortero de piedra, Santiago. Exacto, un pequeño mortero de piedra seguramente con esto sacaban sus esencias para hacer los colores de las piezas, ¿no? O de los mantos, los tejidos, los telares. Santiago, y en este museo, en el caso de Chincha, también tenemos, por ejemplo, en cuanto a su escultura, los vasos narigones. No tenemos ahorita ninguna... Lamentablemente existían 2 de esos en el inventario antiguo que se levantó con el doctor Francisco Iriarte Brenner. Están registrados 2 vasos narigones, ¿no? Y tengo la foto de uno de ellos, que bueno, no lo tengo en este momento a la mano, está en un inventario antiguo, pero ahí figuran los vasos narigones. Uno de ellos fue obsequiado al presidente regional, el señor Tribeño, por el señor Navarro Bravo. He visto estos vasos narigones, Santiago, 2 ejemplares me parece en el Museo de Oro de Surco. Sí, es muy posible, porque es muy típico que se daban en el norte del Perú, pero lo curioso en Chincha es que no tenían soldaduras, solo eran a base de percusión sobre un molde de madera, ¿no? Santiago, aquí una cerámica muy reconocida y que está muy difundida, es en la cual se alude a la foto, algunos consideran el chinchay. El jaguar. Jaguar. Exacto. Como te explicaba, no hay jaguares en el Perú, por lo menos en la costa central no tenemos, en la selva sí, pero el jaguar viene por ¿cómo se dice? La presencia de los chavín que influyeron en la cultura religiosa, ¿no? Lo que sí se encontró por un recorte periodístico es que en el año 44 había un felino de tamaño mediano en el Carmen, en Larán. No se sabe el destino, cómo desapareció o emigró este animal, ¿no? Pero como repito, no hay jaguares acá. Igual está aquí representado, como tú ves, en bulto, la cabecita, la cola y el punteado del cuerpo del animal, ¿no? Siempre con figuras geométricas. Siempre, siempre, siempre. Y las figuras geométricas tienen algún tipo de sentido religioso también, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en estas figurinas, utilizan un término, cuchimilco,
Y el Cuchimilco es una expresión mexicana, a raíz de unos técnicos mexicanos que llegaron al Museo de Historia del Perú, de la Nación, y pusieron los cuchimilcos, ¿no? Pero son figurinas que representan hombres y mujeres. En el caso que tú ves acá, esta es una mujer que está a punto de parir, la otra está en estado grávido, el de arriba es un hombre que tiene, apenas se nota la cabecita de un niño, el otro lado también otro hombre, esta es mujer, y las cabezas deformadas, ¿no? Igual que un molde pequeño, la cabeza de una lagartija. Lo curioso de estas piezas, si tú observas que tienen 3 dedos nada más en las manos y 3 dedos en los pies. Eso podríamos hablar de otra cosa, ¿no? En la otra vitrina multicultural tenemos vicus, tenemos tiahuanaco. Este de acá, por ejemplo, en esta vicus, que es una cabeza de felino que ha sido parte de una garrafa más grande, ¿no? Tú ves la perforación tanto en boca como en nariz para el líquido que se servía. Una piedra pulida que tiene un, ¿cómo le llaman? Un renacuajo y dos ramitas al costado. El guari que está atrás tiene la representación, Gólgota dice, pero es una persona que tiene el labio leporino. Y si lo han representado es porque seguramente representó algo muy mágico de repente para ellos, ver una persona así, ¿no? Acá tenemos otra que es una casita, y que esos puntos que tiene deben tener algún tipo de significado, ¿no? En esto de acá, estos vasos de piedra pulida, este es muy especial. Tiene una lagartija que le pasa la cabeza, pero al centro tiene un hueco. Y si volteamos la vasijita, es un ojo muy bien diseñado. El otro representa 2 caras de felino, el otro sí no tiene nada, son vasos ceremoniales. Tenemos ahí la concha de espóndilo del murio, un tazón tiahuanaco con el jaguar y el sol, 2 piedras, una a medio taller de porra y una nueva. He colocado estas fotos para que las personas tengan una idea para qué servían, ¿no? Eso ya eran herramientas de guerra, sí, armas de combate, ¿no? Y eso lo vamos a ver porque como tú aprecias el de acá que tiene forma de estrella, en el depósito hay uno grande. Entonces eso puede ser mortal el impacto de esa arma, ¿no? En esta que tiene muchas representaciones del norte del Perú, hay vasijas silbadoras, esta y esta. En esta tiene representaciones agrícolas, una fruta atrás que parece una chirimoya. El de acá que tiene peces y aves, ¿no? Posiblemente no una deidad, sino alguien vinculado al mar. Y en el de acá, igual el pez y el pelícano y un monito encima. Pero acá tienes un juguete de niño, que es un sonajero, y en bulto tiene un oso de anteojos. Si uno lo agita, suena, ¿no? El de arriba está la representación de los perros sin pelo peruano, ¿no? Pero vamos a mover la vitrina para que veas que en la parte de atrás hay uno grande. También muestra entonces ahí la figura. Impresionante. Tú sabes que estos muchas veces hasta lo consumían, pero había otras razas de perros que eran para cacería, digamos, ¿no? Y otros para mascotas. Tenemos ahí una taruca o venado, un músico. Este es un guaco erótico, digamos, ¿no? Una representación de la zoofilia, ¿no? Un guerrero. El pez que está al fondo, ese pez se encontró acá en Chincha. 3 aves marinas, arriba tienes una representación de un cangrejo, pero mira, el personaje tiene cara de felino, ¿no? Y en las Maicapacha también una cabecita de felino. Y en medio, en toda la parte ecuatorial de la vasija,
Puede ser un tiburón, una orca, no se sabe, ¿no? Pero es un animal marino. Este de acá es muy, no sé, medio raro, honestamente. Un árbol del cual descienden monitos, pero una pareja. ¿Podría significar la vida, la fertilidad? ¿No? Podría ser eso. Todas estas piezas han sido donadas, a excepción del huaco donde están los arcos. Todos han sido donaciones que recibimos entre el 2019 y 2020. Igual que esta ánfora, que se encontró en un fundo La Cordero, acá en Chincha Baja, fue donada por un gran amigo, César Octavio Tazara Torres, que en paz descanse, falleció exactamente hace un mes, y donó estas piezas y muchas otras que están en las diferentes vitrinas. También parece un mono, Santiago. Sí, tiene un mono acá y dos pequeños al costado, y es una vasija Chancay. Entonces eso demuestra el intercambio comercial que había, ¿no? La otra vasija grande que está Chincha, y ya más estilizada la cruz, está en muy buen estado. Los huecos son de las sondas que utilizaron los vaqueros, ¿no? Ahí hay un pequeño batán con su manito. Y en la parte de atrás de nosotros tenemos dos personajes, o un personaje importantísimo que llama mucho la atención, la momia. Esta momia tiene una historia, muy breve por supuesto. Fue encontrada en el año 70 en Tambo de Mora, fue conservada como guardián en la casa, y un alumno del tercer año de secundario del Pardo la donó en el año 71. Desde esa época está así en poder de nosotros, barnizada. Nosotros no la hemos barnizado. Después tiene la deformación craneal típica de Paracas. Y en este cráneo hay dos pequeños huequitos que son los que servían para alimentar o irrigar el cerebro, ¿no? En la parte de atrás se ven, ¿no? ¿Se encontró esto en Chincha entonces? Sí, en Tambo de Mora exactamente, ¿no? Tenemos la vitrina de la cultura nazca, también donaciones. En estos platos que son de confección muy fina, como tú ves, los colores son tan bellos, tiene la representación de peces, orcas, para mí son hormigas, pero han presentado como arañas, una cabeza trofeo, esta tacita con vencejos alrededor, esta fue donada también por el señor que mencioné, tiene el San Pedro, acá tienes tú la Cruz del Sur. En estas vasijas, estas 4, 5, 6 y 7 son donaciones. Ajíes, dos representaciones diferentes del felino, un danzante, y tienes el 100 pies. Y en medio, como tú ves, un sacerdote degollador, ¿no? O sea, justamente Nazca se caracteriza por las cabezas trofeo. Y aquí sí, y se dice que, pues estuve leyendo hace poco, que fueron muy agresivos, ¿no? Llegaron a tratar de invadir hasta Chincha, inclusive. ¿No? El zorrito también es una etapa transitoria, me contaba un amigo, entre Topara y Chincha, y Nazca, perdón. Tenemos los flamencos, las serpientes, y acá los 100 pies. En esta vitrinita que representa todo lo que es trabajo en madera, tienes un músico que tenemos que verlo por adelante, ¿no? Un cucharón y 3 herramientas de agricultura. Está tocando ahí un instrumento de viento. Sí, un instrumento de viento, exactamente. En el caso que vienen las personas, yo siempre les pregunto, para ellos, ¿qué significa el cucharón, no? Y de frente dicen la carapulca. Y entonces eso es motivo para hablar dónde nace la carapulca como plato ceremonial de los antiguos chinchas, ¿no? Hasta trasladarse a San Pedro de Ñoco Bajo. Y la gente queda pensando, ¿dónde queda Ñoco Bajo? Y es Grosseto Prado, ¿no? Entonces, eso permite hablar tanto de la carapulca como de la sopa seca. ¿Por qué? Porque la sopa seca nace en Sunampe a raíz de la presencia de los inmigrantes italianos, que ellos consumían pues los fideos verdes o los rojos, pero no había fideos, porque ellos los fabricaban
o lo llevaban en paquete. No había tomate porque venía en unos tarros de pasta. Entonces utilizaron el tomatillo que hasta ahora existe como hierba de campo y con eso dieron creación a este plato tan delicioso que es la sopa seca. Al final se unen después los dos platos juntos, ¿no? Que forman el famoso combinado. Pero ¿por qué? Porque primero, si la novia era de Grosseto Prado y había pedido de mano, servían la carapulca y después pasaban a Sundampe, a la casa del novio, donde consumían la sopa seca. Con el tiempo se unieron los dos platos, ¿no? Es una breve explicación sobre esto. En la parte de atrás que tenemos la vitrina de óseos, 3 deformaciones craneales diferentes. Para ilustración del visitante hemos puesto esas copias de cómo era el procedimiento para deformar los cráneos, ¿no? Y si ustedes ven, la mujer tiene, que es de la selva, de la tribu Machinguenga, tiene el cráneo deformado, como la que está acá con cabello. Hay una deformación occipital, ¿no? Occipital frontal, ¿no? Estos dos de acá son cráneos comunes y corrientes. Este ha sufrido un rasprado del hueso que ha crecido nuevamente y ha sobrevivido. El de acá tiene impactos de algún arma contundente, pero también ha sobrevivido porque cuando se voltea el cráneo, cada herida tiene una callosidad ósea. Por lo tanto, le ha permitido vivir. Y el brazo que hablábamos en antes era de los tatuajes, ¿no? La piel tatuada de un brazo de mujer. Los cráneos más grandes, deformados, que existen en el mundo, son 7 tipos. Entre ellos está uno que pertenece a Chongos en Pisco, que es considerada la princesa de Chongos, y el más grande es el de Nefertiti, que hace poco han hecho un análisis radiográfico del busto que se exhibe en el Museo de Nuremberg, y ahí se ha podido ver que dentro de ese busto está el cráneo de Nefertiti. Es inmenso realmente, ¿no? Esa es la explicación que le podemos dar a las personas. Un cántaro también para el consumo de sus aguas, ¿no? Con 2 renacuajos y el círculo referente al agua. En los petroglifos de Huancor, tú sabes que está aproximadamente unos 40 minutos, ha sido declarado Patrimonio de la Nación, y tenemos las expresiones en piedra, grabadas en piedra, de los antiguos habitantes que han estado ahí, una zona ganadera y agrícola. El petroglifo de Huancor tiene aproximadamente 33 hectáreas y eso necesita ser en este momento conservado, porque así como ves esta figura, alguien cometió el sacrilegio de repasarlo y ya borrar nuestra, sino una parecida, la mitad de la figura, por lo tanto se perdió eso. Y eso significa la ignorancia, la idiosincrasia del pueblo, que no se da cuenta el valor que tiene esto, ¿no? En el otro cuadro están representadas las diferentes apariciones de las culturas, ¿no? Por ejemplo, Paracas, Hawái, San Pablo, Pozuelo y Huancor, entre 1000. Y Chincha, que está arriba, en el primer intermedio tardío, entre 1200. Debe haber aparecido en el 900 más o menos, porque Chincha es muy antiguo. Y tú ves en los planos que tiene la Marina de Guerra del Perú, figura Chincha y Cusco, ¿no? Y no aparecen ningún otro tipo más de ciudades, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esto es para que las personas se ilustren más o menos cómo aparecen las diferentes expresiones culturales antiguas. En textiles tenemos los quipus, pañolones. Mira, al fondo tenemos un cangrejo en forma estilizada, ¿no? 3, 4 cangrejos hay ahí. Acá en este pequeño retacito, para mí tiene mucho valor, tiene la representación de unos auquénidos que están pariendo. Si tú ves, el ser está atrás y por ahí está sentadito también el pastor, ¿no? Aves y peces también representados. Esta bolsa está llena de maíz morado de la época. Hay una piedra dentro que no sé para qué habrá servido, pero está allá adentro. La pusca para hilar, el maíz que se ha encontrado en las tumbas. Y estos
que son aves o peces, pero en forma estilizada, ¿no? En los rombos. Y ahí tienes un personaje con el cráneo deformado, pero que tiene 3 dedos en las manos y 3 dedos en los pies. Entonces ya es cuestión de hablar de otras cosas, ¿no? Que no le va a gustar a mucha gente. Santiago, vemos que hoy sábado inclusive vienen estudiantes y público en general a visitar el museo. Sí, así es. Yo los atiendo en forma voluntaria de las 9:30 hasta las 12 del día, ¿no? Es una forma de que se vaya induciendo al amor a nuestra cultura, a nuestros antepasados, aprender a respetar y valorar nuestra historia, que es lo que no se está haciendo, ¿no? Por ahí dice que no se difunde, sí se difunde porque personas como tú, como José Luis Almeida, Juan Córdoba y otros, son los que difunden esto. Entonces, no es falta de difusión, sino falta de interés de la comunidad en averiguar. No podemos ir tocando las puertas, oye, vengan, hay un museo, o que hay un museo, como dicen, exhiben guacos, no, se exhibe cerámica, se exhibe la cultura de nuestros antepasados, a la que tenemos que darle todo el valor necesario del mundo. Muchas gracias, Santiago. Entonces, la invitación pues al público en general a través de Cable Chincha, Canal 60, en nuestras redes sociales, para que visiten el museo, en la cual conduces acertadamente esta responsabilidad tan importante de brindar la cultura de Chincha a nivel local, regional y nacional. Muchas gracias, Carlos. Tú sabes que este interés por Chincha no viene de ahorita, sino de hace más de 50 años, que estamos buscando precisamente que levantar el nivel cultural y el amor hacia nuestra historia, que es tan rica y que realmente no sabemos apreciarla ni valorarla, ¿no? Gracias a ti más bien por esa oportunidad. Muy amable. Muchas gracias, Santiago. De nada.